lado. Bendiciones, hermano. ¿Cómo están? Consulta, ¿ustedes escuchan la música? ¿Me escucho bien? ¿Está muy fuerte la música? La estoy colocando de relleno, después la apago, ¿sí? Estoy comiendo semillas. Saludos para todos, buenas tardes. Estamos a punto de empezar la clase del día de hoy, día lunes, hermenéutica y la oración. Vamos a revisar la oración y vamos a revisar nuestras oraciones en las escrituras. Saludos a todos los que se están conectando. Si se escucha muy fuerte la música me dicen y la apagamos, ¿sí? La dejamos ahí. Si se escucha bien, me dice. Bonito fondo musical. Está muy alta la música. La bajo, la elimino, ¿qué me dicen? Baje, le dice. La elimino. ¿Dónde está la musiquilla por acá? Ahí está, la dejé en 7. Bien. ¿Se escucha bien ahí? Los fondos siempre ayudan. Ahí está, dice. Excelente. Bien, hermanos. Les voy a contar algo. Solo bájele el volumen. Ahí está como se escucha. ¿Está bien la música ahí de fondo? No sé, todas las músicas tienen el mismo sonido o va cambiando. ¿Cómo se escucha ahí la música que va saliendo? Yo tengo poca paciencia para el ruido, ¿eh? Se escucha de terror, sí, se escucha de terror, ¿no? Supuestamente la música... Era música... Vamos a sacar la música, un desastre la música. TikTok tiene que trabajar un poquito más en fondos musicales. Bien, hermanos, bendiciones, Dios bendiga su vida. Parecía así, parecía la película de Drácula. Vamos a hablar de la oración. Ay, hablar de oración, tan básico. En mi experiencia le diré que del 100% de la iglesia, el 90% de la iglesia, y si es que no más, no sabe orar. En serio. La iglesia no sabe orar.
Fuertes palabras, ¿no? Hoy lo vamos a ver. Así que mis hermanos, denle me gusta, comparta y vamos a aprender a orar el día de hoy. Pero en el tiempo que llevo de la iglesia, ojo, y estoy hablando no de la iglesia en general, estoy hablando del ala ministerial de la iglesia, pastores, ministros, evangelistas, profetas, la gente que está al frente de la iglesia. O sea, imaginémonos que arriba el 90% de los líderes, no saben orar, ¿para qué hablar del resto, no? Ahora, voy a hacer un ajuste a eso. Me voy a referir dentro del mundo cristiano general en iglesias evangélicas y particularmente de corte pentecostales. Inclusive si las iglesias reformadas no saben orar. No saben orar. ¿Sí? Como usted lo está escuchando. Buenas, buenas. ¿Cómo están mis hermanos? Volví. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermana. ¿Cómo le ha ido? Bien, Yo bien, recién llego, hermano. Perdona que no pude estar en la clase anterior, algunas fallas pero las subí. técnicas, Compartí disculpa. las últimas dos clases, las compartí en Facebook. En Facebook, en WhatsApp, ahí compartí los links. Solo Ajá, sí, yo 20 conocen. no los he podido ver, pero sí vi que los pasó. Excelente, ahí compartí los. Y Hola, compártelo. hermano. ¿Cómo está, hermano Jorge, hermano Freddy? Hola, profe. Bien, Pues, usted. Hermano bendiciones. Giovanni. ¿Cómo está? Diego, ¿Cómo están mis Dios le hermanos? bendiga, hermano. Gracias, igualmente, profe. Saludos a los que se van conectando, hermanos y hermanas. Bendiciones para todos. Voy a empezar a compartir, ¿ya? Amén. Compartan, compartan. Y denle me gusta. Denle me gusta, por favor. Denle me gusta. Bien, hoy día no voy a rabiar con TikTok Live porque siempre que prendo esa versión hay que actualizar, hay que revisar algo, hay que hacer algo, es un desastre. 15 a 20 minutos para empezar. Así, decidí empezar por acá directamente. Un minuto ahí está. Bien. A ver. Buenas noches, saludos desde Hola, Mendoza. Emma, bendiciones. ¿Cómo está mi hermano? Bien, bien, acá la escucha. Atento, atento. Amén. Vamos a empezar con cosas simples, con cosas sencillas esta clase y después vamos a ir a cosas un poquito más complejas. Yo veía ante un programa, Home and Health creo que era, y parecía una pastelera, se llama Anna Olson, recetas con Anna Olson. Y Anna Olson tenía en su programa 4 recetas. Era la misma receta pero llevado a puntos distintos. Y partía de una receta básica y después te terminaba enseñando haciendo una torta para un evento, ¿no? Esto va a ser parecido. Hoy vamos a ver el tema de la oración, que no es un tema menor. Y hay muchos baches en la oración, muchas cosas que debemos revisar y profundizar en la oración. Y saber orar no es un tema menor, es un tema importante. Y vamos a partir con las palabras de nuestro Señor y Salvador, Mateo capítulo 6. Hermano Emma, ¿podría hacer una breve oración y comenzamos? Adelante. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de poder escudriñar, meditar, reflexionar en tu palabra. Te pedimos que tú nos des sabiduría para que podamos entender cuáles son los mandatos, las enseñanzas que tenemos en tu palabra para nosotros poder direccionarnos conforme a tu voluntad en esto que es cómo orar. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú puedas guiar al profesor en gracia y en sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. 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 Partamos con algo sencillo. Vamos a empezar con algo sencillo. Formas de empezar la oración.
Punto número 1. Formas de empezar la oración. Toda oración es dirigida al Padre. Toda oración es dirigida al Padre. Eso implica que la oración no se dirige ni a Jesucristo ni al Espíritu Santo. Es al Padre. Como punto número 1, este tipo de oración no niega la Trinidad, que es una de las cosas que dicen, pero la Trinidad, hermano. Uno de los pésimos modelos de oración han surgido detrás de la doctrina de la Trinidad. No digo que la doctrina de la Trinidad está mal, pero una cosa es la doctrina de la Trinidad y otra cosa es orar a la Trinidad. Empiezan las oraciones en los cultos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busque una sola oración en la Biblia donde se diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no existe. No existe ni una oración en uno de los modelos que más se ora. Y se cierran las oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se ora así. No existe ni un solo versículo que se ore así. Siervo de Cristo dice eso, viene el catolicismo. Sí, viene el catolicismo. Pero la Biblia no enseña a orar de esta manera, ni a iniciar oraciones en el nombre de la Trinidad, ni a cerrar las oraciones en el nombre de la Trinidad. No hay Biblia para tal cosa. Entonces, ¿cómo oramos y por qué oramos así? Primero, oración es un diálogo, pero debo saber con quién hablo. Las oraciones son diálogos, pero yo debo saber con quién hablo. Y hay un problema terrible con esta cuestión de la doctrina de la Trinidad llevada al mundo práctico, porque cuando la Trinidad se hace hacer doctrina práctica, es un error. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo. Escúchanos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. Gracias, amén, Señor Dios. Gracias, Señor Jesús. Sabemos que estás con nosotros. Espíritu Santo, te pedimos en este día, Señor, que nos escuche, que nos dirijas. Padre eterno, ¿qué oración es esa? Hermanos, y le aseguro que en su congregación y en las nuestras, en la mayor parte de la iglesia, hay gente que no sabe a quién no está orando y por qué se debe orar. Cuando una persona empieza a hablar con el Padre, habla con el Espíritu Santo, habla con el Hijo, vuelve a hablar con el Padre, habla con el Espíritu Santo. Sí, bueno, ¿con quién estás hablando? Por amor de Dios. Estuardo dice pentecostal. Sí, generalmente esto ocurre en pentecostal, pero también lo he visto en iglesias evangélicas no pentecostales. No es exclusivo del mundo pentecostal, mis amados. Entonces, toda oración es un diálogo y toda oración es un diálogo con el Padre. El Padre está en su trono. Jesucristo, ¿dónde dice la Biblia que entró? Entró al lugar santísimo. Cristo es un sumo sacerdote, en el cual entró al lugar santísimo, el cual es mediador, un sacerdote que día y noche está por nosotros, y es un sacerdote seguro. Entonces, yo voy al Padre en el nombre de Jesucristo. Entonces yo me dirijo, toda oración va dirigida al Padre, pero yo voy por medio de Jesucristo. Esto es Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, vengo delante de ti. Padre, venimos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y alguno dirá, pero hermano, se está olvidando el Espíritu Santo. Sí, Él está en mí. El Espíritu Santo mora en mí. Él me guía en la oración. Vámonos a Apocalipsis, primer pasaje del día de hoy. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a ir al verso 17. Fíjese lo que dice el verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ambos, el Espíritu y la esposa, o sea, el Espíritu Santo y nosotros, dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, ¿quién dice? Cuando nosotros oramos, si sabemos que el Espíritu Santo está dentro nuestro, Él me guía. O sea, no es que le digo, Espíritu Santo, ayúdame en esta oración. No, Él está. O sea, Él no necesita que yo le recuerde para que Él ore, porque si no, ¿qué tipo de Dios estamos creyendo? Estamos dando un tipo de Dios que tiene que esperar a que yo le diga algo. O sea, Él no es omnisciente, Él no es omnipresente, Él no es omnipotente. No necesita que yo le diga al Espíritu Santo lo que tenga que hacer, porque Él ya lo hace, por eso es Dios. Ahora nosotros le decimos al Espíritu Santo qué es lo que tiene que hacer. No, nosotros hablamos con el Padre en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo confiamos a que Él nos guía en ese proceso de oración.
creemos que Él está con nosotros y descansamos en que Él nos está guiando en cada oración. Ese es el modelo de oración bíblico. Entonces, 5 errores en la oración en este punto número 1. Primero, hablo con el Padre. Siempre hablo con el Padre. Toda oración es una oración dirigida al Padre. Punto número 2, el medio. ¿Quién es el medio para que el Padre me preste atención? ¿Quién es el medio? Hola, hermano Guerrero. ¿Quién es el medio? ¿Por medio de quién tengo derecho a ser escuchado? ¿Por medio de quién el Padre me oye? Por medio de su Hijo Jesucristo. El mediador. Porque ahí Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Cristo hombre. Cristo es el mediador, el medio en el cual tengo la posibilidad de ser oído. Eso es Biblia. Entonces, el medio es Jesucristo. Voy por el medio que es Jesucristo. Invoco su nombre. Por el medio que es Jesucristo, tengo la posibilidad de ser oído. El medio es Jesucristo. No es el medio el Espíritu Santo y el Padre tampoco es el medio de sí mismo. Es el Hijo el medio. ¿Se entiende? Entonces, oro al Padre. Punto número 2. El medio para hablar con el Padre es Jesucristo. El mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿y el Espíritu Santo? Él está en mí. ¿Qué dice la palabra? Él os guiará a toda verdad. Entonces yo confío en que cada oración me está guiando el Espíritu Santo constantemente. No es que le tengo que decir, no es que le tengo que recordar, no es que tengo que orar al Espíritu Santo, porque no hace cosa que se olvide. O sea, ay, si no hablo con el Espíritu Santo se olvida. No, no hay ninguna oración en la Biblia donde alguien haya orado y le esté recordando al Espíritu Santo lo que tenga que hacer, ¿no? Esa persona no entiende quién es Dios, no ha comprendido quién es Dios. Entonces, yo siempre estoy guiado por el Espíritu Santo. Punto número 3, el Espíritu Santo me guía. Él me guía, Él trabaja solo, Él es Dios, Él está en mí, Él mora en mí. Amén. Entonces, Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta clase, Padre. Te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Entonces yo confío que el Espíritu Santo está en mí. Y así dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu en la oración se encuentra involucrado conjuntamente en la oración con la iglesia. Cada vez que la iglesia ora, el Espíritu Santo está con la iglesia orando. En la iglesia orando. No hay ni una sola oración dirigida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a estar guiando las oraciones a sí mismo sobre su propia persona, no. La persona del Espíritu Santo guía las oraciones hacia el Padre por medio de Jesucristo. ¿Cuándo sé que alguien no está orando guiado por el Espíritu Santo? Bueno, cuando hace oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa oración no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Cuando una persona ora y ora al Espíritu Santo, yo sé que esa persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no está orando conforme a la revelación que el mismo Espíritu Santo dio. Cuando una persona solo se dirige a Jesucristo, sé que no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Porque Cristo es el medio, no el destino. Cristo es el medio por el cual nos dirigimos al destino que es Cristo. Cuando una persona no habla con el Padre, sé que no está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa persona no le enseñaron a orar, no ha sido discipulado, ha oído a malos modelos de oración, no ha comprendido la Biblia y está orando de formas que la Biblia no ha enseñado. La Biblia no ha enseñado a orar así. No ha enseñado a que el Espíritu Santo vendría y Él se guiaría a sí mismo las oraciones. No. No. Entonces, las oraciones no se hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las oraciones no se destinan a Jesucristo y las oraciones no se destinan sobre la misma persona del Espíritu Santo, no. Es al Padre en el nombre de Jesucristo. Y confiamos que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. ¿Podemos pedir la guía del Espíritu Santo? Sí, pero se la pedimos al Padre. Padre, te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe. Por favor, ten misericordia de nosotros. Necesitamos la guía de tu Santo Espíritu. Vámonos a Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12, con referente a la obra del Espíritu Santo.
disculpe, profe. Me gustaría que repitiera la cita anterior, por favor. Que no la anote completa. Apocalipsis, Gracias. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Y ahora disculpen, nos vamos a Juan capítulo 16, verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, él guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere. Eso os hará saber todas las cosas que han de venir. O sea, el Espíritu Santo nos guía. Él nos guiará toda verdad. Él nos revelará toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía. Yo cuando voy a un lugar, hoy en la actualidad, todos tenemos una herramienta súper útil para ir a cualquier lugar. ¿Cuál es? El GPS. Algunos usan Waze, otros usan Google Maps y otra que habrá por ahí. Entonces nosotros colocamos el que nos guía. Y dice doblar a la derecha, doblar a la izquierda. O sea, él nos está guiando. ¿A dónde doblamos? ¿Se entiende? Pero yo voy a un destino. Mi destino no es el mapa. Mi destino es donde el mapa me lleva. Por ejemplo, quiero ir a Uruguay. Hermoso lugar. Se los recomiendo, si uno puede visitar Uruguay, visite Punta del Este, Uruguay. Entonces yo viajo a Uruguay, pero el destino no es el mapa. O sea, yo no quiero ir a Google Maps. Yo quiero ir a Uruguay. Entonces el mapa me está guiando. El Espíritu Santo asimismo es el que nos está guiando hacia dónde tenemos que ir. Y en el tema de la oración, el Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo nos está guiando, ¿a dónde nos tiene que dirigir y orientarnos en la oración? ¿Hacia quién? Hacia el Padre. Hacia el Padre. Veamos la primera oración realizada y enseñada a los discípulos en el Nuevo Pacto. Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 se enseña, en el verso 5 hasta el verso 14, dice: cuando oréis no sea como los hipócritas. Y después se nos dice: más cuando tú ores, entra a tu aposento. Y la oración empieza: Padre. ¿Dónde está? Padre nuestro que estás en los cielos, verso 9. Santificado sea tu nombre. Cristo, cuando los discípulos pidieron dirección y orientación en la oración, ¿hacia quién Cristo le enseñó? Al Padre. Siempre es al Padre. Cristo más adelante enseña que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, se pide al Padre en su nombre. Toda oración es guiada al Padre. Toda oración es guiada al Padre. No hay una oración que Cristo haya dicho: bueno, órenme a mí. No. Al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, sencillo, es al Padre. Entonces, como punto número 1, toda oración es guiada al Padre, el medio es Jesucristo, y el que me guía, el que me dirige en la oración es el Espíritu Santo. Básico. Ahí tenemos básico. ¿Qué hemos eliminado en esta primera parte? Las oraciones que se empiezan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se terminan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, oraciones dirigidas a Cristo, oraciones dirigidas al Espíritu Santo, oraciones dirigidas interminentemente hacia la Trinidad en todo el proceso de la oración. Gente que ora, salta al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo, al Hijo. Un desastre de oración. Y lo peor, que estas son gente que están al frente de las congregaciones. Están orando mal. No están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y están enseñando a que el resto aprendan mal. Porque la gente va a orar como te escuchan orar a ti. Si tú oras mal, la iglesia va a orar mal. Si tu modelo carece de fundamento bíblico, porque hoy la gente piensa: yo oro como yo siento, porque se puede orar en libertad, porque no está el Espíritu, doy libertad. Esa libertad es hago la cosa como yo quiero. No, la libertad del Espíritu Santo es libertad del pecado, es libertad del mundo, libertad de tu propio yo, para que seas siervo de Jesucristo y te sometas a la palabra, te ciñas a la palabra. Si alguno hable conforme a la palabra. Entonces no es: ay, yo oro como siento, como el Espíritu me guía. Sí, será el espíritu del mundo, será el espíritu de tu carne, será tu propia carne, pero si el Espíritu de Dios te está guiando a orar,
Tú deberías orar como está en el modelo bíblico, no como a ti se te antoja. Sí, pero mi iglesia lo hace así. Si tu iglesia no lo hace como lo hace el modelo bíblico, tu iglesia lo hace mal. Pero mi pastor me enseñó así, tu pastor te enseñó mal. Mi pastor lleva 80 años en la iglesia, lleva 80 años enseñándote mal, mal maestro, mal pastor, mal profeta, malo, no sirve, no sabe orar, no le enseñaron. Y como siempre digo, nadie puede dar lo que no ha recibido. Ah, pero estoy seguro que le doy más de una persona que si le digo, hermanos, ¿en su iglesia oran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, hermano, oramos mal. No se ora en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se ora al Padre en el nombre de Jesucristo. Punto. El Espíritu Santo me guía. Punto. Nada más. Pero eso es lo que dice la Biblia. ¿O no dice eso la Biblia? Si una persona dice que insiste que se tiene que orar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo le pido que me muestre una sola oración de la Biblia que tenga esa estructura. Una sola. Una sola. Una sola oración que se da a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una sola en la Biblia. Una. Yo solo pido una. Una vez. Ya sea de Mateo capítulo 6, la primera oración que enseñó Jesucristo, o Cristo que haya orado así, o algún discípulo apóstol. Una sola que se ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una. No existe. No existe, hermanos. ¿Y por qué oramos así? Bueno, porque el catolicismo ora así. Y los reformados salieron del catolicismo orando así. Y las iglesias protestantes pentecostales salieron de iglesias reformadas y oran así. Iglesias metodistas, iglesias anglicanas, iglesias wesleyanas oran así, porque así se ora en la iglesia católica. Si una persona ora en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está orando en base a un modelo católico. Así de sencillo. Así de simple. Así de simple. Hermana Chevenive, la escucho, hermana. Antes de seguir al siguiente punto. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¡Auch! Llevo una vida Sonríe si el orando Señor le mal, ama. Señor, perdóname. Como dice G. Ávila, sonríe, el Señor le ama. Sonríe si muere. Ay, sí. Ay, sí. Pues, pero es verdad, hermano. O sea, no sé por qué a veces uno hace las cosas como porque me lo enseñaron así. Es una especie de inercia que hay en el ser humano. Y uno realmente Totalmente. no se pone a pensar que, ¿y los modelos bíblicos? ¿Y cuándo el modelo bíblico dijo Padre, Hijo, Espíritu Santo? Pero no es hasta que te lo dicen de frente que uno dice, sí, es verdad. Eso no es así. Entonces, sí, creo que creo que siempre he intentado orar lo más bíblico posible y aún así los sesgos son muy difíciles de vencer. A veces uno necesita la ayuda del maestro, como en este caso de usted, hermano. Le doy muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Estoy anotando aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo es católico. Amén. Amén. El apóstol Freddy Lara. Lo escucho, hermano apóstol. Bueno, allá vamos. Bueno, yo por lo menos he tenido muy claro, conforme usted lo estaba enseñando, profe, lo he tenido siempre con esa idea, siempre orando al Padre en el nombre de Jesucristo, ¿no? Amén. Bueno, y sigo aprendiendo lo que sigue enseñando, algún detalle que se me pueda escapar o qué sé yo. Y lo otro, bueno, que tengo muy claro que si bien tengo clara la doctrina, la tengo muy clara, es también el hecho que a lo mejor uno puede apagar el espíritu y de repente a lo mejor uno, si bien sabe la doctrina, pero la idea es no apagar, tener su espíritu apagado para no orar mal, digamos. ¿Se entiende? O sea, no solamente estar orando uno por sí solo, sino que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Cómo eso, profe? Amén, hermano. Sí, sin duda. Ahora voy a aclarar algo, ¿eh? La iglesia en términos generales, reformada, no reformada, pentecostales, oran mal, sí. Ahora, ¿Dios ha respondido oraciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sí. Porque Dios ha tenido misericordia, hermano. Dios ha tenido misericordia de nuestra ignorancia,
de nuestros errores, y a pesar de que se ora mal, no significa que alguien podrá, incluso se han hecho milagros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, hermano, sí. Pero una cosa es que esté mal y que Dios tenga misericordia, y otra cosa es que hacerlo bien. Ser renovados el espíritu de vuestra mente, renovados el entendimiento. Y para renovar el entendimiento es por medio de la palabra. Así que sí. Apóstol Jorge Sepúlveda, adelante. Mi hermano y profesor querido Rodrigo. Mi hermano, yo he tenido la bendición de que usted nos explicó esto en una clase que nos hizo, creo, allá en Coltauco, parece. Y he estado un poquito claro en eso. Desde que usted nos enseñó eso, lo he aplicado. Es cierto, mi hermano, que a veces se comienza la oración y se dice, Padre, te lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y claro, hay un enredo muy grande en eso, mi hermano, que hay que aprender a hacerlo bien, mi hermano. Amén, hermano. Apóstol Emanuel. Hermosa la clase. Yo creo que, bueno, una de las experiencias que me gustaría compartirles, ¿no? Que yo creo que a muchos les debe pasar, y nos ha pasado, que cuando no oramos a Jesús, entonces yo me acuerdo cuando aprendimos esto, una de las cosas que, así como la escuchaba la hermana, ¿no? Que uno se da cuenta hasta que uno no lo aprende, ¿no? No se da cuenta, pero realmente cuando uno lee la Biblia, muchas cosas las hacemos mal, oramos mal. Y bueno, una de las experiencias que yo tuve es de sentirme mal, pero digo después, bueno, cuando aprendí, digo, pará, si la Biblia no lo dice así. Entonces yo creo que también tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios y guiarnos por eso, simplemente por eso, no por las formas, las costumbres que hay en las instituciones. Así que me parece a mí que es más importante poder conocerla y guiarnos por eso, ¿no? Quizás, como usted lo comentaba, también a veces Dios ha tenido misericordia. No vamos a salir de la oscuridad a veces que estamos, ¿no? En el conocimiento, digo. Amén. Amén, hermano Emma. Amén. Siervo de Cristo, adelante, hermano. Ok, Daniel J, adelante, hermano, el que está arriba. No abre el Hola, micrófono. ¿qué tal, profe? Para un minuto. Bendiciones, mi hermano. Adelante, Daniel. ¿Me escucha, Ahí le doy profe? después a Siervo. Fuerte y ¿Me claro. escucha? ¿Me escucha Fuerte y bien? claro, adelante. Soy nuevo. Bendiciones. Dos Bendiciones, preguntas hermano. concretas. Dos Adelante. preguntas concretas. ¿Me escucha, profe? No sé si se me escucha Adelante, bien. hermano, le escucho. Haga Ah, la bien. pregunta. Tengo dos preguntas concisas en San Juan, cuando usted nombró la carta, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 13, cuando dice, bueno, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Es como que hay una comunicación, no sé si entiendo mal. Correcto. Es correcto, es la comunicación entre el Padre y el Espíritu Santo, sin duda. Ah, perfecto. Y después un versículo que se me viene a la mente, que se habla mucho en cuanto a la oración, cuando dicen que Él intercede con gemidos indecibles. No sé si es en la carta de Ya Romanos. vamos para allá. Eso lo veremos más adelante, hermano. Aún no Perfecto. vamos para allá. Muchas gracias. Amén. Siervo, adelante, prende tu micrófono, ahora sí. Ahí te envío la invitación para que tienes tu micrófono. Bien, Adelante. ahora sí. Bueno, le voy a contar una anécdota y ella tomaba la carne, que era bastante grande, y la cortaba redonda y la ponía en la parrilla. Y así era que siempre hacía la parrilla. Un día el esposo le pregunta, un día la hija le pregunta al esposo, papi, ¿por qué que mami siempre corta la carne así, redonda? Y él le dice, bueno, yo no sé, todo desde que me casé con ella lo hace así, pregúntale a tu madre.
Ella va y le pregunta, mami, ¿por qué tú cortas la carne redonda si la parrilla es cuadrada? Y ella le dice, bueno, es que yo escuché, siempre veía a mami que lo hacía así. Ve, pregúntale a ella. Cuando la muchacha va donde la abuela, le pregunta a la abuela, abuela, ¿por qué es que usted cortaba la carne redonda? Redonda si la parrilla es cuadrada. Y la abuela le dijo, bueno, mi hija, yo en realidad no sé por qué la estúpida de tu madre la corta redonda, pero yo la cortaba redonda porque la parrilla mía era redonda y pequeña. No podía cortar la carne cuadrada. Entonces, hoy en día el 80%, como comentaba ahorita, de los creyentes, no estudian la palabra. Son como los pollitos, como los pichones, que la madre llega y le lleva la comida en la boca y ellos simplemente abren la boca y así queda. Y eso mismo pasa con la oración. Todavía nuestro Señor Jesucristo nos dejó una oración modelo que primero se inicia dándole gracias al Padre, luego se pide perdón porque somos pecadores y seres imperfectos, luego pedimos perdón por nuestro pecado, luego vamos a la parte de la petición en el nombre del Hijo. Es algo súper sencillo. Y yo me acostumbré a hacerlo así, aún hace 15 años, sin ni siquiera saber cuál era la razón. Pero veía a mi tío, que era un hombre muy estudiado de la palabra, que lo hacía así. Iniciaba dándole gracias al Señor, luego pidiendo perdón, y así iba sucesivamente. Y es así mismo, el Señor responde, porque el Señor es misericordioso, muy misericordioso. Así Amén, mismo, hermano. así como ha hecho varios milagros con cosas erradas, incluyendo gente Amén. con aceite y con cosas así, que estamos claros de esos rituales. Y el Señor en su misericordia lo hace, pero no significa que estén bien. Entonces es bueno siempre estar pendiente de eso. Muchas gracias. Amén. Vamos a avanzar en los dos tipos de lugares donde ocurre la oración. La oración tiene dos ámbitos. Así que ahora vamos a ir a los ámbitos de la oración. ¿Y cuáles son los ámbitos? Los lugares donde se ora. Y la Biblia divide dos ámbitos. No existen más ámbitos que estos dos. El primero de los ámbitos es el ámbito privado. Es el ámbito privado. El ámbito íntimo. Y después tenemos el ámbito público, que puede ser una oración pública en un lugar público, valga la redundancia. Puede ser en una iglesia, puede ser en algún evento, puede ser un almuerzo, es público. Entonces las oraciones privadas son íntimas. Lo íntimo solo soy yo y Dios. Eso es íntimo. ¿Sí? La oración íntima, el ámbito íntimo, solo soy yo y Dios. No hay más nadie. Si yo ministro a una persona, eso es público. Hay dos. Si ministro a un enfermo, eso es público. La iglesia es público. O sea, la única oración privada. El ámbito privado, y la única vez que la Biblia enseña la oración en el ámbito privado es Mateo capítulo 6. Antes de eso, quiero que anoten 3 versículos. Juan 15, 16. La parte final del pasaje dice: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice, Él os dé. Juan 15, 6. El siguiente de los pasajes es Juan 16, 23. Dice, de cierto digo que todo cuando pidierais al Padre en mi nombre, Jesucristo hablando, Él os dará. Y finalmente, Juan 14, 13. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Punto. Punto. Al Padre en mi nombre. Al Padre en mi nombre. Al Padre en mi nombre. No en el nombre del Espíritu Santo. No en el nombre de la Trinidad. No en el nombre del Padre. Al Padre en el nombre del Hijo. Punto. Vamos a la oración privada. Las oraciones se hacen de dos maneras, ya sean privadas o públicas. O sea, en el ambiente privado o el ambiente público, la oración se puede hacer de dos maneras. Vamos a hablar la manera que se habla normalmente, que es idiomas humanos y idiomas que comprendemos. Nuestra forma de hablar y el idioma que nosotros comprendemos y entendemos. ¿Sí? Y después tenemos la oración en lenguas, ¿sí? La oración en lenguas en idioma no entendible, ¿sí? Un idioma no entendible. Las oraciones públicas en idioma entendible y en idioma no entendible. Vamos a partir con lo básico. Vamos a partir con las oraciones
en idioma entendible, privada. Mateo 6, el Padre Nuestro, tiene, en primer lugar, vamos a colocar los actos de hipocresía, ¿sí? Cuando la oración, anotamos, cuando la oración privada se hace pública, eso es hipocresía. ¿Quieres descubrir a personas hipócritas? Hacen oraciones privadas públicas. Ejemplo, alguien se levanta en la mañana, se levanta de la almohada, se lava la cara, va al baño, hace sus necesidades. Me voy a poner a orar a Dios. TikTok. Padre, te doy gracias por este día, Señor bendito. Hace una oración privada en TikTok, Facebook. Hipócrita. Hipócrita. Y eso lo dice Mateo 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, sino que ora cerrada la puerta. Eso es privado. Ojo, yo puedo estar en el medio de un transporte público orando privadamente. Me hago el dormido y me pongo a orar. Porque necesito orar. Nadie sabe que estoy orando. Internamente estoy orando. Eso es privado. Porque estoy orando por mi vida. Ahora, el texto es mucho más explícito. Dice cerrada la puerta. Tu Padre que te ve los secretos te recompensará en público. Pero ¿qué hace la gente? Voy a orar. Voy a orar. Hola hermano, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones. Sí, voy a empezar este live para hacer mis oraciones privadas. Voy a hacer mi devocional y mi oración privada público. ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! La Biblia lo dice. Cuando oren no sea con los hipócritas. Ellos orar de pie en las sinagogas. Un hipócrita quiere ser visto. Míreme mundo, TikTok, Facebook, YouTube. ¿Cómo oro hoy? ¡Qué espiritual que soy! Hipócrita. Hipócrita. Eso lo dice Cristo, ¿no es? O sea, yo no escribí Mateo 6. Si Mateo 6 no estuviera escrito, yo no juzgaría este tipo de actitudes. En las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres, de cierto digo, ya tienen su recompensa. Fíjense qué tontera más grande. La versión 2024 de Rodrigo Holguín, Reina Valera Rodrigo Holguín, dice así. Cuando ores, no sé, como los hipócritas, que ellos orar en las redes sociales, en YouTube y en Facebook, para ser visto por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Qué te vieron en público? O sea, el Padre no te va a recompensar. Tu oración no será respondida porque has sido un hipócrita. ¿Sabe cuántos hipócritas hoy existen? Levántese en la mañana y haga en la sección de live gente orando privadamente. Hipócrita, 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 hipócrita. Sí, versión Reina Valera Holguín 2024. Cuando ores no sea como los hipócritas porque ellos aman orar en YouTube, en Facebook, en TikTok, en las esquinas de las calles. Para ser visto por los hombres, por supuesto. Hipócrita. Hipócrita. Hipócrita, hermano. Hipócrita. Ojo, estamos hablando de la relación privada y personal. Oh, Padre, te pido perdón por mis pecados. Y de paso pirigüeyamos al mundo. ¿Sabes, Señor, que estoy pasando necesidades? Necesidades, Señor. Me falta plata. Porque estoy sin trabajo, no he pagado luz. Necesito plata para el internet, que el mundo me oiga. Hipócrita y pirigüeño, dicho de paso. Pirigüeños de redes sociales. Para que el resto los oigan. ¿Y por qué quiero ser oído? Bueno, a ver si alguien me manda alguna bendición. Ay, hermano, dígame qué necesita. Yo le envío un chequecito, un Western Union. ¿Pero qué dice la Biblia?
Fíjense lo hermoso de orar en privado. Que nadie sepa que tú tienes necesidad. Que nadie sepa que pasas hambre. Pero tú oras a tu Padre en lo secreto y Dios dice, hermano, mira, no sé, tuve un sueño contigo anoche y te vi mal. Mire, le voy a contar algo que me pasó a mí. Esto hace un tiempo atrás, ¿no? Me llama un hermano, me manda un mensaje, hermano, tuve un sueño raro con usted, me dice. Sí, ¿qué será, hermano? Me preocupé, ¿no? Tuve una visión con usted, me preocupé. Lo soñé que andaba con zapatillas rotas, me dijo. Ah, no sé si será de Dios, no sé, yo le cuento. Mira, hermano, la verdad es que no estaba pasando muy buenos momentos económicos, pero qué interesante que Dios te ha mostrado. Sí, lo que Dios te mostró es correcto. Mi situación económica no está muy bien. Ese hermano que hizo, me bendijo. Punto. Pero yo no le dije, no hice mi oración en TikTok y en WhatsApp, en Facebook, en YouTube para que alguien me diera. Así, hermano. Miren, a veces he ido a servir a Dios sin un peso y mi esposa me decía, ¿y cómo vamos a echarle combustible a la camioneta si no tenemos? Nosotros vamos, Dios verá cómo volvemos. Y el hermano me dice, hermano, no sé, tome, hermano, tome así, antes que me vaya, así. Y nos miramos con mi esposa, ¿no? Y Dios nos responde. Pues fíjese, eso es creer en un Dios real, hermano. Porque esta experiencia, lo que alimenta es nuestra fe. Tenemos un Dios real, un Dios que nos responde, hermano. ¿Se entiende? Pero claro, si yo esto lo hago en TikTok, claro, el hermano me bendice, claro, Dios, me salté el proceso divino, no confié en Dios, confié en que yo coercioné a los hermanos para que me vieran y aparte fui un hipócrita, ¿no? Sigamos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que te está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hay gente que se tira 3-4 horas de live orando privadamente. 3-4 horas que perdieron el tiempo. 3-4 horas que ya está, te vieron los hombres, te aplaudieron, qué bueno el hermano, amén hermano, qué lindo que ore, qué bendición hermano verlo orar, qué hombre tan espiritual. No, hipócrita, no es espiritual, es un hipócrita, Ay hermano, no juzgue a los hermanos así, no estoy juzgando, estoy diciendo que es un hipócrita. Es un hipócrita, hermano. Sea hombre, mujer, la hermana que tiene 40, 80 años. Es un hipócrita. Le gusta ser vista por los hombres. Hipocresía. Sencillo. Hermano, es hipócrita. Punto. Son hipócritas. Pregunta. Hermana Yevenides, adelante. Perdone. Perdone que le interrumpa, tengo una pregunta, porque es que hay algunas iglesias donde acostumbran a que lo primero que hacen es arrodillarse y orar en su silla. Entonces no sé si eso cuenta como una oración que debería ser privada, que está siendo pública, aunque no necesariamente las personas son escandalosas, ¿no? Sí. Lo hacen ahí con mucho silencio y mucha reverencia, pero no sé si eso sería algo que está fuera de lugar o que es correcto bíblicamente. Habría que ver qué se está orando. Si es lo privado, si está orando en privado lo está haciendo ahí para ser visto por todo y un hipócrita. Ahora, si entré a la congregación, si entró ese hermano o esa hermana a la congregación para orar, Señor, que este culto sea de bendición, Señor, te pido que hoy tu Santo Espíritu sea derramado, hoy, Señor, te pedimos de que, por favor, queremos oír tu palabra, vengo a buscar de ti, Señor, y si alguien hace una oración por el culto, por la reunión en el momento, amén, no hay problema. Pero si la oración de la mañana, cerrada la puerta, la hizo en público, ya otro problema, hay mucho más si levantó la voz, mucho más si anunció todas las deudas que tiene, que ya no tiene plata para pagar el internet, ya otro tema, ¿se entiende, no? Se entiende, muchas gracias. Amén. Vamos al otro texto, dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Vanas repeticiones como los gentiles. El otro día busqué las oraciones de los gentiles, porque uno dice, bueno, vanas repeticiones con los gentiles, o sea, la gente que oraba a dioses paganos, hacía vanas repeticiones. Y hay una sorpresa interesante. Déjenme ver acá algunas repeticiones, algunas vanas repeticiones. Van a escuchar oraciones paganas. ¿Usted nunca había estado en estudio bíblico donde pensó que iba a escuchar oraciones paganas? Sí, odiamos escuchar oraciones paganas para que nosotros, Salva María, hay una oración pagana. Ok. Vanas repeticiones. Buen ejemplo ese.
Buen ejemplo, buen ejemplo. Repeticiones, vanas repeticiones, ¿no? Déjenme un minuto que les voy a buscar acá oraciones. Déjeme ver. Por acá tenía. A ver. Denme un minuto. Acá está. Bueno, en la Biblia hay una. Hay una, me acordé. Me acordé la que está en la Biblia. Déjame un minuto. Déjeme ver. Acá está. Hay una interesante en el capítulo 19 de Hechos, en el verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión y se alzaron el teatro. Decía: ¡Grande es Diana de los Efesios! En el verso 34. Todos gritaban: ¡Grande es Diana de los Efesios! Algo parecido a esto le ocurre en el Antiguo Testamento. Recuerda cuando el profeta Elías corta las cabezas de los Baales. ¿Y qué decían ellos? Repetían lo mismo. Repetían lo mismo. En la actualidad tenemos algunas oraciones que utilizan la vana repetición. Una repetición que no tiene sentido. Recién mencionaban una, ¿no? El rosario, por ejemplo. El rosario hace un montón de repeticiones. Cada cuenca son repeticiones de la misma oración a María. Y después tenemos una oración de un Padre Nuestro. Y se hacen varias repeticiones. ¿Por qué? ¿Cuál es el mundo de una vana repetición? Es como decir, orar el Padre Nuestro. Yo toda la mañana me levanto y oro 10 Padre Nuestro, por ejemplo. Sería un ejemplo. ¿Por qué? Porque el gentil, ¿qué piensa? Que por su palabrería serán oídos. O sea, si hago un Padre Nuestro, hacer 10 es mejor. O sea, el gentil, escuchen bien, el gentil, la persona que no es espiritual, que es mundano, piensa que orar mucha cantidad es que Dios te va a oír mejor. O sea, ¿qué mejor que hacer un Padre Nuestro? 10 Padre Nuestro. Entonces, la oración gentil piensa que la multiplicación de una oración es mejor. Santo Señor es tu nombre, santo Señor es tu nombre, santo, 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 santo. Miren, los únicos seres que tienen orden de adorar noche y día y decir santo, santo, santo son unos ángeles que están en los cielos. Vamos a personas que tienen orden de adorar y de decir día y noche santo, santo, santo. Esto está en el libro de Apocalipsis, miren. Vámonos a Apocalipsis. Acá vamos a entrar en una paradoja, ¿no? En Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 8, dice lo siguiente. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Estos son serafines. Y dice, y alrededor del trono, llenos de ojo, y no cesaban, escuche bien, y no cesaban de decir noche y día, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Noche y día, no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, noche y día. Noche y día. Esto no cesa. Esto no cesa, no se calla. Pero claro, son ángeles, ojo. Son ángeles que están delante del trono de Dios.
Mas nosotros, seres mortales y humanos, no somos ángeles y no estamos día y noche delante del trono de Dios. Por lo tanto, un gentil piensa que por su palabrería, por la multiplicación, por muchas palabras será oído. No, así piensa un gentil. Entonces, la persona que hace muchas repeticiones de una oración, la Biblia ¿cómo lo trata? Gentil. Santa María, llena eres de gracia, santificado sea tu nombre. Gentil. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. 10 Padre nuestro. Gentil. Gentil. O sea, gentil. La repetición de una oración o la repetición de muchas palabras es gentil. Y también tenemos palabrería. O sea, es al Padre en el nombre de Jesucristo. Es una oración simple. Y a veces hay gente que en iglesias que se pueden orar y repiten la misma palabra un montón de veces. Oh Señor, derrama de tu poder. Oh Señor, derrama de tu poder. Derrama, Señor, de tu poder. O sea, cuando ya se empieza a repetir mucho, esa persona, pastor, hermano, hermana, está actuando como gentil porque piensa que si habla más, Dios lo va a oír. O sea, ya te oyó 2 o 3 veces que lo hiciste, ya te oyó Dios. O sea, Dios no es tonto. O sea, Dios no es tonto. Dios sabe que lo oíste. O sea, Dios te oyó, Dios sabe lo que quieres. Si tú piensas que repetir mucho esa oración va a hacer que Dios haga lo que tú piensas, eres gentil. Porque ya te oyó Dios lo que dijiste. Ya te oyó. Entonces, en muchas reuniones pentecostales repiten y repiten lo mismo. Gentil. Mateo 6:7, gentil. Entonces, hacemos oraciones claras y precisas porque sé que Dios es todopoderoso, sé que Dios me oyó y si Dios va a responder mi oración y Dios en su voluntad lo va a hacer, lo que le hemos pedido lo va a hacer. Punto. Tengo fe. Pero la persona, el gentil no tiene fe. Porque la multiplicación de una oración no es muestra de fe. Al contrario, es gentileza. Es un gentil. Tiene problemas con su fe. La repetición de una oración no es fe. Es gentileza. Gentil. Problemas en su fe. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Cómo? Repitiendo oraciones. Gentil. Si repito mucho una sola palabra, gentil. Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. Escuche bien. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. Antes que vosotros pidan. O sea, Dios no sabía al día de hoy que necesitamos su presencia. No sabía, se olvidó. Menos mal que se lo recordamos, menos mal, somos geniales, ¿no? Qué bueno que le recordamos a Dios lo que tenía que hacer, ¿no? Qué importante que le digamos a Dios lo que tenía que hacer. No, Dios lo sabe. Lo oramos porque necesitamos tener comunión con Él. Pero no seamos gentiles, no repitamos 80 veces la misma cosa. Dios, ya estoy yo, mi hermana, mi hermano, te oyó Dios. No lo repita 80 veces, porque si no eres gentil, gentil. Gentil, punto. Entonces, oraciones concretas y concisas que demuestran fe. Fe. Es sencillo. ¿Cuántas frases o palabras se repiten en el Padre Nuestro? No sé, dígame usted. Dice el pasaje. Venga, después sale la oración, ¿no? Después de darle estas correcciones, 2 cosas, no ser hipócrita y no ser gentiles. Un hipócrita, hacerlo público, y un gentil repite o palabrería. O palabrerías. Oh, santísimo, eterno, sempiterno, creador del universo, Dios poderoso, justo. Tú, oh Señor. Palabrería. Gentil. Gentil. Y después tenemos la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificación de adoración. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad.
clavamos la venida del Padre y aceptamos su voluntad. La petición del pan de cada día, dánoslo hoy. Cada día nos presentamos a Dios a pedir nuestras necesidades. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos los deudores. Perdonamos a los demás, o sea, pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y perdonamos a los que nos han ofendido. Punto. No, acá hay un problema con el pasaje, está mal traducido. Mateo traduce mal. No nos meta en tentación, es no nos dejes entrar en tentación, que no es lo mismo. La palabra debería traducirse no nos dejes entrar en tentación y no un no nos meta en tentación. Eso está mal traducido. O sea, Mateo 6:13 está mal traducido a la primera parte. Lo demás está bien. Líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Chao. Y es importante la reclaración. No olvidarnos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Porque si no perdonamos, el Padre no nos perdonará. Punto. No hay discusión. Eso es claro. Es ordenanza. Punto. Entonces, el primer ámbito de la oración es la oración privada. Ahora, de la oración privada también tenemos la oración en lengua. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 14. El capítulo 14 del verso 1, hay verso 2 dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Nadie entiende. Porque por el Espíritu habla misterio. O sea, el verso 2 de 1 Corintios 14 habla de la oración en lenguas. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, verso 4, sigue hablando de lo mismo el verso 2, que nadie entiende, dice el verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza habla a la iglesia. O sea, la lengua es una oración a Dios. Habla a Dios, no a los hombres. La lengua sirve para autoedificarme. Y seguimos con el punto 5. Así que quisiera que todos hablen en lengua, o sea, que todos se autoedifiquen. Pero más que profeticen. Entonces, la lengua nadie entiende. Hay una lengua que nadie entiende y una lengua que interpreta. La lengua que nadie entiende es una lengua privada. Entonces, en mi oración personal, yo puedo hablar en lenguas privadamente. ¿Sí? Cerrado la puerta, oro para mí en lengua. Si estoy en la iglesia y oro en lenguas, un hermano, si no tiene interpretación de mis lenguas, me va a decir, hermano, amén, siga orando para usted. Eso es para usted. En silencio. Y tenemos el contexto. Dice, ¿por qué? Porque dice, vamos a leer el contexto. Ahora siquiera que todos vosotros hablen lengua, verso 6. Ahora, hermanos, si vosotros hablo lengua, ¿de qué aprovecha? Porque nadie entiende. Ciertamente, el que habla trompeta, tanto su idioma, verso 6. Dice el verso 13. Por lo cual, hermanos, el que habla lengua extraña pide oración interpretarla. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Fíjense que la palabra espíritu está en minúscula. O sea, si yo hablo en lengua extraña, mi espíritu, el espíritu de Rodrigo, el espíritu de ustedes ora, pero nuestro entendimiento, el alma, queda sin edificación, queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré del espíritu? Sí, y oraré también del entendimiento. ¿Cantaré del espíritu? También cantaré del entendimiento. Este es el cántico en lenguas. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Dice, está escrito, ¿qué hay, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, tiene revelación, interpretación, hágase para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sean 2 o 3 por turno y uno intérprete. Y si no hay intérprete, que haya la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, yo hoy en un culto me pongo a hablar en lengua extraña, hablo lenguas, alguien está escuchando, no tiene interpretación, me dice, hermano, ore para usted. Ahora, si yo sé que la lengua por discernimiento que voy a orar es para mí, me pongo a orar en silencio para mis lenguas. Y estoy orando mi espíritu al Padre. ¿Sí? Hable para sí mismo y para Dios. O sea, en silencio y para Dios. Punto. Eso no es para el resto de la iglesia. Y eso lo dice 1 Corintios 14, 28. Entonces, en el ámbito privado, esto lo puedo hacer cerrada la puerta o en la iglesia puedo orar en intimidad. Lo que preguntaba la cine hermana Jevenibe. ¿Puede un hermano orar en intimidad en la iglesia? Sí, se puede. Entonces, el ámbito de oración, el ámbito privado, puede ser en idioma entendible
y en lengua extraña y desconocida que nadie entiende, habla mi espíritu, habla misterio y habla Dios. Punto. Ahora, vamos al otro ámbito de la oración. El ámbito número 2 es el ámbito público. El ámbito público son oraciones públicas. Vamos a ver algunas de las oraciones públicas hechas por Jesucristo. La última, Juan capítulo 17. Jesucristo ora por sus discípulos. Esta es una oración pública. Estas cosas habló Jesús, levantado los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda la carne? Esta oración está haciendo en público. No es oraciones por él, sino por sus discípulos. Oró por otros. Vamos a otro ejemplo. El libro de Hechos, en el capítulo, creo que es el capítulo 3, no, el capítulo 4, son amenazados por los fariseos para que no prediquen mal el evangelio. Los discípulos oran, Hechos 4:23. Puestos en pie, vinieron a los suyos contando todos los principales sacerdotes y los ancianos lo que le habían dicho, que no predicaba el evangelio, o le iban a meter preso. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes todos juntos la voz a Dios y dijeron. ¿Cómo oraron todos juntos, unánimes? En un solo ánimo, no significa que todos hablaban. Entonces, uno oraba: Señor soberano, tú eres Dios, hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Porque la boca de David, tu siervo, dijiste, pues el Señor amotina en gente. O sea, uno oraba y los demás, unánimes, en esa oración, guiaban, decían: amén, Señor, amén, amén, sí, Señor, amén, amén. Que es lo que enseñó Pablo en Corintios 14. ¿Cómo dirá a tu hermano que ocupa lugar de escucha tu oración? ¿Cómo dirá amén si no te entiende? Entonces lo que hace el hermano es decir amén. Entonces, se reunieron los reyes de la tierra, los principales se juntaron a uno contra el Señor y contra tu Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesucristo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuando tu mano y consejo había determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano, para que se hagan señales, sanidades, prodigios mediante los hombres de tu santo Hijo Jesucristo. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregado tembló. O sea, los hermanos salieron ahí, se juntaron con los hermanos que estaban en el templo, realizan la oración, una hora, los demás dijeron amén, unánimes, y terminando esta oración el lugar tembló. Esta es la segunda oración pública. Entonces tenemos una oración pública en la comunidad de los santos y una oración por los santos. O sea, una oración en conjunto y una oración por otras personas. ¿Se entiende? Entonces claramente las oraciones públicas sí se pueden hacer. No es hipocresía. A la vista y oído de todos los demás. Eso no es un acto de hipocresía. Y claramente es un ejemplo de los apóstoles. Y se pueden hacer oraciones públicas. Entonces, ¿puede alguien por TikTok y por Facebook hacer oraciones públicas? Sí. Digamos que se conecta, hermano, si alguno necesita oración, y dice: hermano, necesito oración por tal cosa. Oro por el hermano. Esas son oraciones públicas, se pueden. Se puede orar por un hermano, por una hermana, por una necesidad, por un niño, por quien sea, por un matrimonio, por una iglesia, por una cuestión. Se puede orar públicamente. Eso sí se puede. Eso no es hipocresía. Entonces, el ambiente de la oración pública puede ser, ¿no es cierto?, con idioma entendible, y puede también con oración en idioma no entendible. Si yo me pongo a orar en lenguas y nadie entiende, me va a decir: hermano, nadie está entendiendo sus lenguas, ore para usted y para Dios. Y puedo orar públicamente en privado, ¿sí?, en lenguas. Ahora, si la lengua alguien interpreta y esta lengua ya no es inteligible, es una lengua que se puede interpretar, es una lengua que Dios da interpretación, esta lengua se transforma en una oración donde todos entienden y edifica a toda la iglesia. Y la lengua pasa a ser profecía. Se está hablando por medio de profecía. Entonces tenemos el segundo ambiente de la lengua. Entonces, oraciones privadas y oraciones públicas. Oraciones privadas en lengua y en idioma entendible. Y oraciones públicas en lenguas y en idioma entendible. Esos son los dos ambientes de la oración. Entonces tenemos oraciones en estos dos ambientes. Entonces, ¿podemos hacer oraciones públicas? Sí. Lo que no es privado y personal lo puedo hacer público. En la iglesia, por los hermanos, con los hermanos, se puede. Hablar en lenguas por TikTok. Si hay interpretación de lengua, sí.
Si alguien habla lengua, interpreta lengua, sí. Pero hablar lenguas por hablar no tiene sentido. Eso es lo que la Biblia determina. Ahora sí, mi hermana Yevenibe, adelante. Hermano Freddy, adelante. Hay un hermano que hizo una pregunta, no sé si esté todavía por ahí, pero hizo una pregunta más o menos al inicio del en vivo. Y yo la anoté por aquí. Él Anótela, quería saber, se llama dígala. Edwin Rico, y quería saber qué significaba que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso está en la palabra de Dios. Ah, ok. No, todavía no llego a eso. Todavía no llego a eso. Todavía no llego a eso. Ahora vamos a Romanos 8, los gemidos indecibles. En Romanos 8, 26. El gemido indecible es una oración privada, hermana. Es una oración íntima, donde no son palabras, sino son gemidos, literalmente llantos. El gemido indecible no es una lengua, el gemido indecible es una forma de comunicarse a Dios, donde dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues cómo oraremos, cómo pedir, cómo conviene, no lo sabemos. El Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. O sea, un gemido indecible no es una lengua, es un momento de crisis. Yo he visto a gente en un hospital, en una iglesia, en un accidente, tirándose quebrantado con gemidos indecibles. No son palabras, literalmente son gemidos que no tienen forma de explicarlo por palabras. Es un llanto, es una oración que realmente necesita consuelo a esa persona, donde se expresa su dolor, su necesidad de ayuda, petición. O sea, ¿cómo haces para orar cuando estás quebrantado? No sabes cómo pedir. Entonces, el gemido indecible se convierte en una comunicación con Dios, te quiebras delante de Dios y el Espíritu Santo intercede por nosotros nuestras debilidades. O sea, Él pide, él sabe lo que necesitamos, le pide al Padre lo que nosotros necesitamos, nosotros solamente nos quebrantamos y sabemos que Dios está orando. Sabemos que el Espíritu Santo está en esa cuestión. Amén, amén. Gracias, Profe, profe, por Sí. contestar eso. profe, esos gemidos indecibles, o sea, tienen un sonido vocal, algo, o sea, es muy distinto a las lenguas, ¿no? No sé si estoy entendiendo. Es un llanto, hermano, es un llanto quebrantado, un gemido. Ajá, perfecto, gracias. Es un llanto quebrantado. No hay palabras ahí, no hay letras. Llanto. Es una mamá que perdió a su hijo, un gemido indecible. No tiene palabras, solo llora. El Espíritu Santo está en eso. Bien. Oraciones. Llanto de aflicción, excelente. Ahora vamos a orar por los enfermos. Hay otra oración que la oración por los enfermos. Esto habla Santiago. Santiago menciona justamente la oración por los enfermos. Santiago 5:16. Creo que 5. Sanará al enfermo, dice. La oración por los enfermos. Eh, Santiago 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y él lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Amén. Entonces, dos cosas. Orar por los enfermos. Digamos que yo soy el enfermo, hermana Yevenime, y usted me visita en mi casa y me unge con aceite. Es la anciana del día de la iglesia y ora por mí. Haga una oración sencilla orando por mi sanidad. Digamos que tengo, qué sé yo, tengo COVID, típica enfermedad, ¿no? Qué sé yo, influenza o un catarro fuertísimo, estoy con una gripe terrible y ora por mí. Haga una breve oración orando por mi vida. ¿Cómo oraría usted?
Mm, ok, lo voy a hacer como lo haría yo sin mirar la Amén. chuleta. Ok, Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por esta persona, su nombre es Rodrigo Holguín. Te ruego en el nombre de Jesús que tú le libres de toda enfermedad, así como está escrito en tu palabra, que por tus llagas hemos sido sanados. Por favor, quita toda enfermedad de él, líbranos de todo COVID. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, ahora la pregunta es, hermana Yevenibe, muestre ese modelo de oración en la Biblia, en donde alguien en la Biblia oró por un enfermo de esa manera. No tengo ni En el idea, yo nuevo lo hago pacto. así porque lo he escuchado así. Bueno, Porque ese así es como lo he modelo de escuchado. oración, ese modelo de Ajá. oración no existe en la Biblia. Pedir al Padre que lo sane. Vámonos a Hecho, hermana. Vámonos a Hecho, al capítulo 3, verso 1 en adelante. Lo leemos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogó que le diese limosna, plata. Pedro y Juan, fijando los ojos en él, les dijo, míranos, y él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Y más Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y fíjense la oración. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si la oración de la hermana Yevenibe, que dicho de paso es la oración del 99% de la iglesia cuando se oran por enfermos, la oración debería decir, Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que sanes a este cojo de nacimiento, que tengas misericordia de él. Si es tu voluntad, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que hoy lo sanes. Te damos gracias. Bueno, lo hice bien. Hice un mal Pero me no, la Biblia no enseña que se ora de esa manera. La Biblia enseña que se ora así. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, mi hermana Yevenibe, vamos a repetir la oración. Usted me va a volver a visitar y me va a ungir con aceite, como ordena Juan, y va a orar por mí, como enseña la Biblia según los apóstoles. Ahora preguntamos, hermano Freddy, hermano Jorge, ¿de dónde aprendieron a orar los discípulos de esa manera? Profe, estaba leyendo el texto de Santiago 5 que dice, oren. ¿Entiende? Habla de la oración, pero Hechos 3, entiendo que no habla de oración, sino que ellos con la autoridad que tienen, con el poder del Espíritu Santo, entiendo, le dan o sea, en el nombre de Jesús, digamos, se levanta el cojo en este caso. ¿Hechos cuál es? Hechos 3, ¿cierto? Claro. 3:6. 3:6. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Se entiende? Esa es Yo la no veo oración. una oración aquí, digamos, sino que ellos con autoridad. Es que eso es oración. Vámonos a unos pasajes más. Ah, ok. Vámonos a Lucas. No, a Marco. Marco capítulo 1. Marco empieza tirando a la parrilla rápido, ¿no? Vámonos a... Vamos a un pasaje, a ver. Vámonos a Marco. No, Marcos no, Lucas.
Disculpen, Mateo 19:13. Acá está, un contexto claro, para que más o menos me entiendan, hermano. Mateo 19:13. Entonces disculpen, presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Los discípulos le reprendieron y Jesús les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no les impidáis, porque de ustedes es el reino de los cielos. En esta parte le traen niños, en otra parte le traían los enfermos para que orase por ellos. Pero Cristo, ¿qué decía? Sé sano en el nombre de Jesucristo, ¿se entiende? Entonces, decir sé sano, disculpe, Jesucristo decía sé sano nomás, no decía el nombre de Jesucristo, Jesucristo decía sé sano. Decir sé sano era una oración. Pero no hay ninguna oración que se haya hecho por un enfermo o por un milagro donde el Cristo pidió al Padre tal cosa. No. Vamos a ver otra oración. Donde traen personas a Jesucristo y Cristo ora. Esas palabras que dijeron los discípulos es una oración. Marcos 1:32. Es el versículo de buscar. ¿Sí? Cuando llegó la noche, se puso el sol y le trajeron todos los enfermos que tenían enfermedades y los endemoniados. ¿Sí? Y toda ciudad. Entonces trajeron los enfermos y el objetivo de esto que trajeron es para que Cristo orara por ellos. Entonces, cuando trae a los enfermos, Cristo ora por ellos, pero no hace oraciones al Padre. Los discípulos tampoco hicieron oraciones al Padre. Los discípulos oraban por los enfermos diciendo se sano en el nombre de Jesucristo. Déjame mostrarte otro pasaje para que lo entiendas, hermano Freddy. Déjame ver otros pasajes donde trajeron a un enfermo y la Biblia dice que oraron. Déjame que encuentre alguna la palabra trajeron particularmente. Acá está. Sucedió que le trajeron un paralítico, entonces, para que orase por ellos. El paralítico de Marcos 9, por ejemplo. ¿A dónde está? Déjeme ver que me encuentro la palabra orase. Bueno, la oración que va a hacer la hermana Yevenibe va a orar de acuerdo a hechos, ahora por el mismo enfermo. El enfermo Rodrigo se encuentra en cama, va a ungir por aceite y va a orar conforme al modelo bíblico. Que el primero de los modelos de las oraciones que hicieron los discípulos, partido de Jesucristo, es Hechos, capítulo 3, verso 6. Adelante, hermana. Ore por este enfermo que tiene ahí, está enfermo, y va a orar ahora conforme al modelo bíblico. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sé sano, levántate y anda.
Amén. 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 Y nada más. Y era. Pero esas oraciones son tan simples, son tan sencillas, que a veces nos falta fe para hacerlas. El problema es nuestra fe, hermanos. Porque pensamos que por la mucha palabrería, oh Señor, te pedimos, y están orando 20 minutos por el enfermo. Gentiles que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. ¿O no? ¿O no? ¿Está sano? En el nombre de Jesucristo, sé sano. Punto. Hace un tiempo atrás fui con un hermano y le dije, mira hermano, no podemos entrar por hablar por todos los enfermos, pero quiero que oremos por aquel lado. Quiero que ores, le digo, hermano. Y oró. Le digo, hermano, la próxima vez que ores por enfermos vas a orar así. ¿Y qué aprendió este hermano? En el nombre de Jesucristo, sean sanos. Ese fui yo, parece. Adelante, hermano. Adelante, cuente la historia. Sí, yo me recuerdo que, no sé si fui yo ese hermano o habrá pasado con otro, pero fuimos al Seguramente, hospital. probablemente. Fuimos al hospital y usted me dijo que oráramos por los enfermos que están ahí, y yo me extendí mucho, y usted me explicó que era solamente decir en el nombre de Jesús sean sanos, y yo ya me estaba extendiendo ya, mi hermano, pero eso fue un aprendizaje en mi vida. Amén. Es sencillo, hermano, el tema de la oración es sencillo, la administración para enfermo es sencillo. En el nombre de Jesucristo se sano. En el nombre de Jesucristo se sana. Levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pero ¿cómo hemos visto que los demás oran? Largas oraciones. Ah, hermano, tenemos la lista de oraciones. Y traen el cuaderno de oraciones. Y leen los nombres, las peticiones. Y después dicen, ¿qué hermano va a orar? El hermanito tanto. Y el hermano dice, Padre, te pedimos. No, se está orando de una forma que la Biblia no enseña. ¿Cómo debería orarse? Decir, Padre, traemos acá estas personas y vamos a orar creyendo que tú nos vas a oír. Y decimos, en el nombre de Jesucristo, cada persona escrita en este libro sea sano, sea levantado para gloria y honra de tu Hijo Jesús. Amén. Era. Punto. Palabras más, palabras menos, la esencia es la misma. Orar. Esa es la forma que la Biblia enseña a orar. Ahora, no le pido a un reformado que ore así, no. El reformado rajaría su vestidura si alguno en su iglesia ora es así, no. El Padre Nuestro es la oración personal. El Padre Nuestro es una oración personal íntima. Estamos hablando de las oraciones públicas. ¿Cómo oramos por un enfermo o cómo oramos por una otra persona? Ahora, si vamos a orar por una necesidad sobre nosotros, tenemos, sí, Señor, te pedimos que nos ayude en este tiempo. Vamos a ir a predicar, Padre, te pedimos en nombre de Jesucristo que nos ayude y que nos guíe, Señor, tu Santo Espíritu en este proceso de evangelismo. Sí, podemos orar al Padre en oraciones más extendidas, pero cuando ministramos a un enfermo, las oraciones son más simples, son más cortitas. El modelo bíblico es más corto. Los reformados tienen la fe marchita. Tienen una fe no bíblica. Lamentablemente la reforma no tiene una fe bíblica. No tiene un modelo práctico. O sea, la praxis de la fe no es bíblica. Y lamentablemente sí arrastramos mucho de la reforma y del catolicismo, de hecho de paso. La verdad es esa. Por aquí hay una pregunta. Jefferson Adelante. Rodríguez pregunta, hermano, una consulta. ¿Y si oramos que sea sano y no sea sano, no significa que la oración está mal? No, para nada. Nosotros depositamos fe. Lo que necesita esa oración es que ya sería meternos en el ambiente de la sanidad y el milagro. Los factores que hacen que una sanidad y milagro ocurran y los factores que hacen que una sanidad y milagro no ocurra. Que no es el tema, ¿no? No estamos hablando particularmente si ocurre, si no ocurre, cuándo ocurre, de qué manera ocurre. No. Estamos hablando de lo simple de la oración. Amén. Para ir para la respuesta del hermano. No estamos hablando en profundidad del milagro, sino que estamos hablando de la fe. Y estas oraciones sencillas es romper el paradigma, es ser totalmente disruptivos en la oración, hermanos. Es sencillo, no es complicado, no es más.
Podemos hablar de incluso la liberación de demonios. ¿Cómo oramos? Señor, te pedimos que liberes esta alma. No, en el nombre de Jesucristo ordenamos a la persona que se vaya, al espíritu inmundo que se vaya. Punto. Sencillo, no es más que eso. No hay oraciones extendidas, no hay agua bendita, no hay un rosario, no hay Biblia, no hay crucifijos. Todo eso son cuestiones de gentiles, porque la fe en el nombre de Jesucristo no basta y no alcanza. Punto. Pero la religión católica, el catolicismo, tiene una fe gentil. La fe católica es una fe de gentiles, de sus oraciones, sus prácticas, sus ritos, sus fetichismos, sus ideas. Y mucho de eso se ha metido a la iglesia evangélica. Y no solo en la pentecostal, también en otras denominaciones. Acá ni siquiera se habla de los reformados, ¿eh? Sal fuera, en el nombre de Jesucristo. Faltaría, hermano John, en el nombre de Jesucristo. La oración es más sencilla, hermano. La oración es más sencilla. Vamos a empezar el culto. Claro, lo que tenemos que decir, el hermano, media hora. Vamos a dar gracias por los alimentos. Oh, Señor, te damos, pedimos por los ciegos, por los mudos, por los pobres, por la guerra de Somalia, por los chiquititos, por el perro, la vecina, los pastores. Ahora harán por todo el mundo. No, damos gracias en el nombre de Jesucristo. Chao. Gracias en el nombre de Jesucristo. Chao. Padre, te damos gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Ay, qué carnal. No, carnal y mundano el que ora largo. Carnal y mundano, gentil, dice la Biblia, porque piensa que por sus largas oraciones serán oídos. Gentil. Mundano es el que ora largo. Mundano es el que ora largo. Amén. Amén. Profe, en el modelo de Jesús y la oración de Mateo, ¿no? 6, el 5 en adelante, ahí cuando dice que tenemos que orar así, en esta parte no menciona en el nombre de Jesús, es porque él lo hace directamente, Jesús hablando a su Padre. Claro. Fueron los otros pasajes. Los pasajes que mencioné esa era sí, Juan todo. 16, 23. Sí, todo está en Juan. Sí. Correcto. Ahora, entonces las oraciones son cortitas. Vamos a dar gracias por este culto que hemos tenido. Media hora más, hermano, orando. No, hermano, oraciones cortas. Si aumentas la palabrería, eso no es una muestra de fe, es muestra de ser gentil. Y los gentiles no son considerados creyentes, es muestra de incredulidad, muestra de poca fe. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias por este hermoso culto que hemos tenido. Amén. No 30, 40 minutos orando. Sencillo, práctico, fe. Es todo el tiempo, es sencillo. Pero oímos oraciones largas y tenemos hermanos orando, gracias por alimentos, media hora. Pero eso es hipocresía muchas veces, porque cuando está solo, véalo cuánto ora, si es que ora. Hipocresía. Ay, que no vaya a estar el pastor presente, ¿eh? Hasta reprende demonios. Adelante, hermano, ala del cielo. Adelante, lo escucho. Sí, pastor, sí, estoy de acuerdo contigo de que en la Biblia se ven, digamos, oraciones cortas, específicas. Sin embargo, como Jesús mismo dijo que piensan que por sus oraciones largas serán oídos, recomendó que entraran en el aposento de su privacidad. Pero sin embargo siempre en una oración está la fe, porque dice, en Santiago dice, una oración con fe salvará al enfermo. Luego en Primera de Juan capítulo 5 creo que es, dice que más para nosotros que sabemos que Cristo nos da todo lo que pidamos conforme a su voluntad. Amén, pero ¿quién demuestra más fe? ¿El que hace oraciones largas o el que hace oraciones cortas y concisas? ¿Quién demuestra más fe? Yo digo que independientemente del tiempo de oración, para mí que yo siento que es igual. Una oraciones larga con fe, públicas, oraciones públicas donde se está orando por la iglesia. No sé, no sabría decirte, pero yo siento que una oración Pero larga la con Biblia fe sí es lo dice, mismo que hermano, una la oración Biblia corta con fe. dice, no hagáis largas oraciones como los gentiles. Una larga oración, según Cristo, ¿es un índice de gentileza o no? Sí, pero el texto añade y dice, piensan que por sus muchas palabrerías serán oídos. Bueno, entonces, ¿por qué el hermano ora largo?
porque, o sea, porque él dice que piensa. No, no, a ver, el contexto de ese texto es que ellos oraban para ser vistos por los hombres, necesitaban Claro, que los hombres los escuchen. claro, pero se está refiriendo a las oraciones de los hipócritas, oraciones que no deben ser hechas así. Dame una enseñanza donde se No, pero, enseñó a orar largo. ¿Dónde la no, pero Biblia enseñó a orar largo? no, en ningún texto. Yo que sepa, en ningún texto, pero eso no quiere decir de que una oración larga Los con fe no modelos, se los oiga. modelos de oración, el más largo, buscame la oración más larga en la Biblia. ¿Cuánto te demorarías? Por ejemplo, el caso de los apóstoles, cuando intentan, digamos, sacar el demonio del muchacho, dice que se pasaron horas. No, eso Ahora, no es oración, eso es liberación. ya Eso no es bueno, oración. Pero bueno, buscame la oración de Cristo más no, larga. no, La no, oración de pero ahí Cristo estaban pública sacando, más larga. no, pero en ese relato, los apóstoles estaban intentando echar un demonio Ok, en el hermano, nombre de Jesús. pero buscame la oración de Cristo más larga que haya hecho. La Pública, oración de Cristo. la pública. mm, Pública, no sé, pero dice que se apartaba en las Juan mañanas en oraciones 17. privadas. No, En Juan oraciones 17, la privadas. oración más larga de Cristo es Juan 17. Juan Juan 17, 17, mira. cuando ora con sus Juan apóstoles. 17, vamos a tomar tiempo. Esta es la oración más larga de Cristo. Juan 17, del 1 al 26. Esta es la oración más larga de Cristo, el modelo. Sí, cuando ora por sus Adelante, discípulos. hermano Freddy, yo le voy a tomar el tiempo de cuánto se demora la oración más larga de Cristo. Ya. 1 al 26 entonces. Ok. Da minuto, que voy a colocar acá cronómetro. Dale, empieza, hermanos, cuando gustes. Amén. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste.
y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. 3 minutos 5. Pongámosle que fue más lento, 4 minutos. Digamos que se extendió 5 minutos. 5 minutos. La oración más larga de Cristo. Esta es la oración más larga de Cristo. Y no llegaría a los 5 minutos ni de chiste. 4 minutos promedio sería. 4 minutos promedio de la oración más larga de Jesucristo. Ahora, veamos cuántas cosas decía Cristo en una hora de oración personal y privada. Esto es Mateo 26. En Mateo 26, en Getsemaní, Jesucristo va a orar. Y Jesucristo cuando va a orar, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa y no se haga como yo quiero, sino como tú. Y cuando llega le dice, no habéis podido orar conmigo ni una hora. En una hora, Jesucristo en una hora, ¿qué palabra dijo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. 5 frases. ¿Qué hizo el resto del tiempo? Porque Cristo sabía que no necesitaba estar repitiendo a cada rato, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, Señor, sino como tú. Señor, Padre mío, no. Porque si Cristo hiciese eso, sería contrario que el Señor Mateo 6, sería un gentil Cristo. No, Cristo pidió una vez lo que le quería decir al Padre y el resto aguardó en silencio la respuesta del Padre. Hay oraciones largas. Hermano, justamente en eso quería hacerte una pregunta, en ese versículo que tú acabas de mencionar. Quería hacerte la pregunta, ese versículo tiene concordancia con Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Entonces, mi pregunta es, justamente esas pequeñas frases, las cuales tú has mencionado, las cuales están escritas, y el texto añade y dice que iba y repetía lo mismo. Iba y repetía lo mismo. Y mi pregunta claro, pero es, en una hora. ¿por qué? Pero No. en una hora fue Sí, todo sí, lo sí. que dijo. Sí, pero dice Pero que no repetía... hay una repetición constante. En una No, pero- hora dijo una sola frase y guardó silencio. Fue con los discípulos, volvió a ir y repitió. La frase parecida no es la misma, es parecida. No, pero él parecida. dice que repetía la misma, o sea, decía las mismas palabras, o sea, pedía lo mismo. Tal vez cambió alguna palabra, pero pedía lo claro, mismo. pero pedía lo mismo. Pero Ah. se guardaba, no estaba toda la hora de repitiendo y repitiendo No, lo mismo. no, pero mi Decía pregunta es una esta. vez la frase. Sí, pero la pregunta Pero, es esta, mira que pero resulta primero en es otra. esto, hermano. Primero aclaremos algo. ¿Cuánto tiempo habló Jesucristo en una hora? No sé, tal vez 10 segundos, 20 No, segundos. qué el sé yo. texto está escrito. En una hora Jesucristo no habló ni siquiera 10 segundos. Sí, porque repitió esas palabras, no sabemos si lo dijo rápido o lo No, dijo la pausado, Biblia no es se sabe clara. eso. Sabemos lo que oró. Eso fue todo lo que oró, no hay más. Sí, pero tú y yo no sabemos si lo dijo como si estuviera Sí leyendo. sabemos. O sea, hermano, sí sabemos. Está escrito. Sí sabemos. Sí, por eso, hermano, pero tú no vas a poder saber. A ver, si tú lees Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, dice que él, estando en su carne, rogó con súplicas, con ruegos al Padre, diciendo estas palabras que están escritas, las cuales tú has mencionado. Entonces Sí, da a entender de que eso. él repitió estas palabras bajo un quebranto. No oró Sí. así como tú y yo ahorita estamos leyéndolo en 5 segundos, en 2 No, segundos. sí, hermano. Sí, así oró, hermano. Porque la palabra dice que así oró. Es No, pero, cuestión hermano, de creerle a no, la palabra o hermano. no. A ver, hermano, léalo, hermano, 5, 7, 8. Hermano, pregunta, hermano. ¿En qué parte dice que oró más cosas de la que dice el texto? ¿En qué parte dice que No, oró en más? ninguna parte. Yo Bien, estoy de acuerdo listo. contigo No se que oró discute. esas palabras, pero Listo, no hay esas más. palabras las dijo bajo un quebranto y con súplicas. Por supuesto, no. por supuesto. Pero Entonces, sabemos lo que dijo. Pero Sí, sabemos lo correcto, que dijo. correcto. Pero Sabemos lo que pastor, dijo. pastor, la pregunta es, ¿por qué repetía lo mismo? ¿Que acaso no tenía fe que ya Claro. al decir la primera vez que Independientemente, su padre pidió iba a 3 escuchar? ¿Por veces. qué repetía lo mismo? Pidió 3 veces lo mismo. Dice que pidió 3 veces Sí. lo mismo. Y después Correcto. no siguió pidiendo. Si se demoró una hora, aproximadamente estuvo 3 horas que Getsemaní, punto. No siguió orando. Y al final aceptaba la voluntad del Padre. Él sabía la voluntad del Padre. La sabía antes de eso. El problema es que nosotros primero
Oraciones largas y repetitivas. Hay veces en la iglesia que están 20 minutos, no en la iglesia católica, ojo, no estoy hablando de los católicos, estoy hablando en iglesia evangélica y pentecostales que enseñan, van a repeticiones, enseñan a estar pidiendo lo mismo. Y lo peor, empieza el primer hermano, van 20 a orar. Y dice, bueno, vamos a orar por esta necesidad. Empieza el primero, repite el segundo, el tercero, el cuarto. Hermano, con que uno repita y el resto dígame, ya está. Ya está. Y eso se enseñó en Mateo, en Hechos 4. Hechos 4, unánimes, pidieron una sola cosa. Nada más. Corintios 14, a tu petición, el otro debe entender para decir qué cosa. Lo mismo, no. Amén. Punto. Amén. Pero ¿eso qué significa? Fe y conocimiento de la palabra. No es más. Pero largas oraciones, oraciones repetitivas, imitando a los católicos, sí se ve en muchas denominaciones pentecostales, evangélicas e incluso iglesias bautistas. Sí se ve, porque yo las conozco, hermano. No estoy hablando de todas, pero sí he visto estas oraciones largas, repetitivas, que ¿qué muestran eso según Jesucristo? Gentileza, hipocresía. Hay dos aspectos. Buenas noches, hermanito. Bendiciones. La palabra es clara. Dice que Dios sabe antes de lo que uno va a pedir. Entonces, por eso que no se puede repetir. Claro. Exactamente. Es pura fe nomás. Claro. Y las oraciones son concisas como la de Jesús, claro. Tienen que ser así. ¿Se imagina que Dios dependiese de nuestras oraciones para cuidarnos? No, hermano. No, nuestras oraciones son torpes, no son completas. O sea, hay cientos de cosas que nosotros no pedimos y Dios nos bendice y nos ayuda. La oración es concreta. El Padre Nuestro, ¿cuánto se demora el Padre Nuestro? Lo que Cristo enseñó a los discípulos, unos cuantos minutos. Entonces la gente dice, bueno, hermano, hay que crecer de la oración. Dice, ay, estuve orando 6 horas. Genial, pero si las 6 horas estuviste hablando, ok. El salmo más largo. El salmo más largo, que podría decirse que es una, entre comillas, oración. El salmo, el salmo 119, si no me equivoco, tiene alrededor de 176 versículos. ¿Sí? 176 versículos. ¿Cómo lo hacemos? Voy a leer un solo versículo, el versículo promedio. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Eso se demora alrededor de 5 segundos. Lo que tengo que hacer es muy sencillo. Multiplico 5 segundos por 176. Eso da el resultado de 880 segundos. Dividido 60. 14 minutos más o menos se dura el Salmo 119. La oración más larga de los Salmos, 14 minutos. 14. No media hora, no 3 horas, no 80 horas, hablando y hablando y hablando y hablando. En parte de la oración, o sea, Cristo se tiraba las noches completas, de mañana a mañana, pasaba de mañana a noche hasta la otra mañana, o pasaba días completos, o noches completas, madrugadas completas, orando. Sí, pero no significa que está hablando, pero nosotros pensamos que orar es estar repitiendo, hablando, hablando, hablando. La Biblia no enseña eso. ¿Pero qué creemos nosotros? Que orar largo es hablar mucho. No necesariamente. Hermanos, hemos llegado al final de este tramo de la oración. Esto no es, digamos, teología súper avanzada, algo complejo, pero es bíblico. Y está ahí. Correcciones a la oración. Hermano Jorge, adelante. Antes de que terminemos. Con una breve oración, ¿no? No, mi hermano, excelente. Cada vez uno aprende más de estos temas que son súper, súper importantes para nuestras vidas, hermano, como para saber orar.
y dirigirnos a nuestro Padre, porque muchas veces, mi hermano Rodrigo, lo hacemos muy, muy mal. Así que Amén. contento por lo aprendido, mi hermano Rodrigo, contento. Amén. Hermano Freddy, adelante. Gracias, profe. Me estaba acordando del texto de Tesalonicenses 5 que dice orad sin cesar. Algunos pudieran interpretarlo quizás también como orar mucho tiempo, pero yo lo comprendo por lo menos de que uno puede orar, no sé, unos 15, 20, 30 segundos en X momento, en X lugar, como usted lo explicaba, arriba de una micro o un minibús, como le conozcan, y ora al Señor. Al rato después, otra oración. No, orar sin cesar significa que nunca dejes de orar, que no significa orar todo el tiempo, sino significa que todos los días tienes que orar. Orar sin cesar. Yo no he cesado en la oración, que no significa que oro 24/7, pero significa que todos los días oro. Amén. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta, porfa, quiero sacarme la Adelante, duda. hermano Daniel. Cuando uno escucha de oraciones, hombres de oraciones, cuando dicen que oran 6, 7, 8 horas, personalmente, según su opinión, Sí. ¿es así, no es así? Puede pasar. Obviamente hay que tener en cuenta que uno es humano, también se cansa, así que... Claro, pero si estuvo 8 horas orando, la pregunta es, ¿estuvo 8 horas hablando? No, no necesariamente. Ahora, si estuvo 8 horas hablando, tiene un problema, no es ahora. Según la Biblia, esto es según la Biblia. Hermano Carlos, ¿qué le parece si hace una breve oración, según la Biblia, y terminamos esta clase? Sí, me dan una hora más o menos. No. No. Una oración concisa. Adelante, hermano, adelante. En los cielos, santificado sea tu nombre, Señor Dios. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor Dios, y a aprender sobre todo tus secretos, Señor Dios, para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. No nos dejes caer en tentación, Dios, porque el enemigo está como león rugiente y nuestra carne también, Señor Dios, domina a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios bendiga su vida, mis hermanos. Un abrazo. Gracias, profe. Bendiciones. Bendiciones. Chao, profe. Chao. Buenas noches.